Hola chicos, llegamos a la unidad número 6 de la materia. En esta unidad nos vamos a centrar en lo que es servicios de alimentación, fundamentalmente servicios de alimentación asistenciales. Nosotros tenemos dos tipos de servicios de alimentación asistenciales, que son aquellos de hospitales, sanatorios, instituciones geriátricas, hogares de ancianos, industrias, escuelas, y los servicios de alimentación comerciales. La principal, que son los de bares, restaurantes, empresas de catering, comidas de cruceros, aviones, entre otros. La principal diferencia entre ambos radica en el objetivo que se persigue. En el servicio de alimentación asistenciales se persigue un objetivo más nutricional, es decir, se busca que con el menú se satisfagan las necesidades nutricionales de los usuarios, mientras que en los servicios de alimentación comerciales se persigue un fin de lucro y por lo tanto se busca que el menú, la preparación, agrade, ¿sí? Sea atractivo para el usuario. Esto, marcando las principales diferencias, vamos a desarrollar a lo largo de toda la unidad nos vamos a centrar solo en los servicios de alimentación asistenciales. A estos los podemos definir como el área técnico-administrativa de un sanatorio, eh, hospital, geriátrico, hogar de ancianos, escuela o industria, encargada de satisfacer, ¿sí? O de suministrar la alimentación al usuario del servicio, ¿sí? Siempre ajustándose a las características de la institución y al presupuesto del cual se parte. Decíamos que a diferencia de los servicios de alimentación comerciales, se busca satisfacer las necesidades nutricionales de los usuarios del servicio, ¿sí? Sus preferencias alimentarias, ¿sí? Sus gustos, se tienen en cuenta sus costumbres. Y obviamente que hay que tener en cuenta como premisa ajustarse al presupuesto. En todo servicio de alimentación asistencial, trátese de cuál se trate, tenemos un área de producción. A esto ya lo vimos en la unidad número 2, cuando trabajamos planta física. El área clínica solamente se encuentra en el servicio de alimentación de hospitales, sanatorios, instituciones geriátricas, y el área programática solamente hace referencia al servicio de alimentación de los hospitales. El área programática es el área de atención primaria de la salud, que está relacionada con los centros de atención primaria de la salud que dependen de ese hospital, sea de segundo o de tercer nivel de complejidad. Lo primero que tenemos que hacer es conocer o realizar un diagnóstico de situación de la institución para la cual se va a diseñar o se va a organizar este servicio de alimentación. Es decir, si se trata de un hospital o sanatorio, tenemos que conocer cuál es el número de camas disponibles. Este número de camas disponibles se establece por pliego de condiciones, que en la unidad número 7 vamos a ver de qué se trata. Tenemos que conocer también el porcentaje de ocupación de las mismas. Este porcentaje de ocupación nos va a orientar sobre la cantidad de raciones que vamos a planificar por día, si es un servicio de alimentación tercerizado o autogestionado, cuáles son las patologías más frecuentes. ¿Por qué? Porque estas patologías más frecuentes nos van a orientar en las adaptaciones dietoterápicas que tengamos que realizar. ¿Cuál es el promedio de días de internación? El promedio de días de internación, ¿para qué nos va a servir? Para determinar el tipo, ¿sí?, de menú que vamos a diseñar y el número de listas de comidas, esto relacionado directamente con la unidad número 5, y si tenemos o no que atender al cliente externo, es decir, si hay personas acompañantes de los pacientes internados que van a comer en el servicio de alimentación, si comen también los médicos, personal administrativo u otro profesional de la salud. Decíamos que todo servicio de alimentación se tiene que ajustar no solamente o sea, cuando diseñamos los menús nos ajustamos no solamente a las características de la planta física, al presupuesto, sino también al tipo de dietas, ¿sí?,
que vamos, o a las variantes de dietas que vamos a tener que brindar a través del servicio. Nosotros vamos a partir de un mosaico, que dijimos que ese mosaico es la representación gráfica del programa de comidas, y para determinar o no si se ajusta a los criterios que tenemos que tener en cuenta para planificar estos menús, que uno de ellos era que la distribución de los nutrientes tiene que ser armónica para cumplir o responder a una de las leyes de la alimentación. Para eso vamos a tener que determinar el razonamiento alimentario. El razonamiento alimentario, ¿qué sería? Es el contraste entre el alimento que se usa con el alimento que está planificado. Es decir, nosotros vamos a realizar una lista diaria de todos los alimentos clasificados por grupos que se usan a lo largo del día, y a esto lo vamos a contrastar con lo planificado a través de la fórmula desarrollada. Por ejemplo, si no hay lácteos en el menú diario ni en el promedio semanal, seguramente va a faltar calcio. Si no hay carnes, seguramente vamos a tener falencia de proteínas de alto valor biológico. Si no se incluyen vegetales crudos, seguramente vamos a tener faltantes de fibra, vitaminas y minerales, y así sucesivamente. Dijimos que este razonamiento alimentario, en donde detallamos alimento por el alimento, de cada alimento, digamos, qué cantidad se va a utilizar, también nos va a permitir calcular los costos. ¿Por qué? Porque dijimos que el servicio de alimentación se tiene que ajustar no solo a las necesidades nutricionales de los usuarios, sino también al presupuesto con el que se cuenta. Este presupuesto está determinado por pliego y también se va actualizando periódicamente. Dijimos que la tipificación de las dietas, o las variantes de las dietas, o la variante dietoterápica que vamos a tener, va a surgir del manual de dietas. Este manual de dietas actúa como patrón de referencia, ¿sí? Surge del área médica, se elabora en forma conjunta, médicos, enfermeros y licenciados en nutrición, y va a contener información sobre la dietoterapia, ¿sí?, que se maneja en esa institución. Es decir, cuáles son las patologías más frecuentes y cuáles son las características dietoterápicas de cada una de ellas. Es decir, el contenido de fibra, el contenido de sodio, las consistencias que se tienen que manejar, las texturas, las temperaturas, los condimentos que se pueden utilizar en cada uno de ellos, los métodos de preparación. Por ejemplo, en la dieta para diabéticos tendremos que tener como objetivo principal que las preparaciones sean de bajo índice glucémico, ricas en fibra, por lo tanto, en una dieta adecuada gástrica tendremos que utilizar preparaciones de fácil disgregación para facilitar todo el proceso digestivo y tratar de que el alimento esté lo menos posible en el estómago, y así sucesivamente. Pero siempre vamos a partir de la dieta o menú general. ¿Por qué? Cuando nosotros partimos de la dieta o menú general y realizamos adaptaciones dietoterápicas al mismo, reducimos costos, no solo en materia prima, sino también en personal. Y voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos que hacer preparaciones para adecuarlas a la dietoterapia muy complejas, o sea, tenemos que hacer cambios muy complejos en el menú general, en ese caso conviene cambiar ya sea la entrada, el plato principal o la guarnición. ¿Por qué? Porque si no vamos a requerir de personal extra. Vamos al ejemplo. Si tenemos como guarnición del menú general una tortilla de papa, esta preparación no se adecua ni al menú adecuado gástrico, ni a la dieta hepatoprotectora, ni a la dieta adecuada intestinal. Entonces, ¿qué haríamos? Tomaremos el ingrediente principal, que es la papa, y haremos un puré de papas.
Entonces, para el menú general la tortilla, para la dietoterapia puré de papas y para el diabético, por ejemplo, incluiremos mitad de porción de tortilla y una ensalada. Son preparaciones que tienen, en el caso de la papa como ingrediente principal, y no requieren de personal extra porque son preparaciones simples. Dijimos que la información, ahora vamos a ver un poquito cuál es el camino que recorre toda esta organización y cuáles son las planillas que se utilizan. Dijimos que en el área de internación o en el área médica, cuando se trata de un servicio de alimentación de un geriátrico o un hogar de ancianos, surge del manual de dietas, o sea, gracias al manual de dieta, la prescripción de la alimentación. Esta prescripción de la alimentación debe estar registrada en la hoja de alimentación, que es una sección de la historia clínica en donde es muy importante que el licenciado en nutrición registre. ¿Qué datos podemos obtener? El peso de la persona al ingreso, los cambios que han evolucionado, ha tenido en el peso, otras medidas antropométricas, talla, circunferencia de cintura, circunferencia de muñeca, también se puede incluir valoración global subjetiva, cuáles son los gustos, las preferencias, las costumbres alimentarias, si presenta o no alguna aversión alimentaria, entre otra información, entre otros factores. Esa información se vuelca a una planilla de prescripción. Esta planilla de prescripción es completada por el médico o por la enfermera. Esta planilla de prescripción llega de esta forma al servicio de alimentación y con ella se elaboran las planillas de distribución. En estas planillas de distribución se van a incluir los diferentes tipos de dietas que tiene cada una de las salas, ¿sí? Por ejemplo, sala de clínica médica, sala de oncología, sala de cirugía, sala de maternidad. Y con cada una de estas planillas de distribución de cada una de las salas, se elabora lo que llamamos planilla totalizadora. En esta planilla totalizadora van a estar la cantidad de raciones que salen por comida en el servicio. Por ejemplo, cuántos menús generales salen en el almuerzo, cuántas dietas hepatoprotectoras, cuántas dietas para diabéticos, cuántas dietas adecuadas intestinales, cuántas dietas adecuadas gástricas y así sucesivamente. Esta información pasa al área de producción, es decir, a la planta física. Y allí se elabora la planilla de preparación. También tenemos en el área de producción las planillas del personal autorizado a comer, que dijimos que era el cliente externo. Otras planillas que podemos encontrar es planillas de fórmulas líquidas o de alimentación enteral, planillas con colaciones, que son esas pequeñas comidas que se realizan entre comidas principales, planillas para controlar los costos, que lo vamos a ver en la unidad número 8, las planillas para realizar las compras, lo vamos a ver en la unidad número 7, los regímenes de alta, en el caso de que el servicio de alimentación también tenga que realizar consultorio externo, y que estos regímenes de alta, esta consejería también está relacionada con los pacientes internados, por supuesto, cuando se van de alta, y todos los registros de las atenciones en consultorio externo, que van a depender también del servicio de alimentación. Ahora bien, en un próximo videito vamos a resaltar las principales diferencias entre los otros servicios que nos quedaban: servicio de alimentación escolar, industrial y servicio de alimentación de instituciones geriátricas o hogares de ancianos.